Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra Cátedra de Control Estadístico de Procesos, en lo que respecta al núcleo temático número 2. Mi nombre es Oswald Carvajal y soy su facilitador, por lo cual les doy la cordial bienvenida a este video. El contenido del presente video va a incluir el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada. Hablaremos sobre lo que nos corresponde hoy, que es el núcleo temático número 2, y que incluye el tema de herramientas del control estadístico, y hablaremos sobre nuestra actividad sumativa número 2. Estamos en la semana 5 desarrollando esta actividad síncrona y nos toca hablar sobre la sumativa 2, que va a ser un ensayo cuyo instrumento de evaluación es una rúbrica y vale el 25% de la nota. Con ello complementamos el 50% de la nota del periodo. La competencia específica que vamos a tratar en este momento busca analizar las herramientas administrativas y estadísticas de control de calidad para optimizar procesos. Los temas de estudio incluyen las cartas de control, los diagramas causa-efecto, diagrama de Pareto, histograma, matriz de hoja y tormenta de ideas como metodología para el control estadístico de los procesos. Estas herramientas no deben ser desconocidas para ustedes, se suelen usar inclusive desde el mismo bachillerato. La bibliografía recomendada la tengo acá. Por favor, vuelvo a hacer acotación. En la sumativa número 1 detecté unos cuantos trabajos que están utilizando inteligencia artificial, inclusive mal utilizada. Por favor, vuelvo a insistir, no empleen inteligencia artificial, no utilicen chat personales o chat, no utilicen Wikipedia, Econipedia. Investiguen en fuentes que tengan que ver con el área de control de calidad y de la estadística, por favor. Es por su bien, es para que ustedes se desarrollen. ¿Qué sentido tiene decirle, hacerle una pregunta que le meten en la máquina y les da una respuesta y lo que ustedes hacen es copia y pega, porque ni siquiera leen lo que estamos copiando y pegando? Así que por favor, igualmente, absténganse de estar colocándome libros en inglés que ni siquiera utilizan, ni siquiera traducen, no hay nada. Simplemente hacen un copy y pega de bibliografía, eso lo detecto rápidamente, por favor, al igual que la inteligencia artificial. Eh, Así que seamos éticos, por favor, en el manejo de la información y del estudio que van a realizar. Las herramientas de control estadístico, lógicamente aplicadas en este caso al área de la calidad, consiste en la aplicación e implementación de métodos estadísticos para el monitoreo y control de un proceso. Entonces vamos a hacer seguimiento a procesos y asegurar que opera a su total capacidad para, obviamente, producir productos en buen estado o productos conformes. Entonces, son metodologías que nos ayudan a detectar y a resolver problemas para permitir la continuidad de los procesos. Las herramientas de control estadística que ya mencioné anteriormente que vamos a estudiar son estas 6 que tenemos acá. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. La primera de ellas es la tormenta de ideas. Es una herramienta que se suele denominar de pensamiento creativo, es de uso grupal y se genera para generar múltiples ideas en un pequeño periodo de tiempo. Básicamente se busca detectar causas raíces de los procesos, proponer nuevas soluciones para eliminar causas especiales de variabilidad y fomentar la participación de personal operativo, quienes suelen conocer mejor lo que son los procesos como tal. Es una metodología bien interesante, inclusive amena, que puede generar ideas hasta absurdas que luego en el análisis se consideran o se descartan de ser necesarios. Pero muchas veces esas ideas absurdas dan ideas de cuáles son las causas de un problema realmente. Se basa esta metodología en 4 pilares o reglas de oro. La primera es suspender el juicio. No se critican las ideas, simplemente se manifiestan las ideas. Se fomenta la libertad, no hay ideas descabelladas entonces. Se prioriza la cantidad, cuanto más ideas, más probabilidades de encontrar una solución real. Y se hace lo que se denomina el efecto multiplicador, que se anima a los participantes a construir sobre la idea de otro, a combinarlas para generar nuevas ideas. Básicamente se hace en 4 fases. Primero la preparación, en que se define el problema.
luego la generación en que los participantes generan esas ideas libres que tengan que ver con el tema declarado, se consolidan, en el cual se revisan las ideas, se eliminan las duplicadas y se aclaran algunos conceptos que pueden estar no claros, y se prioriza. Se seleccionan las ideas con mayor impacto potencial para ser analizadas. Y esto usualmente se hace con un diagrama de Ishikawa. Luego tenemos el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto surge de Wilfredo Pareto, que en 1700 y tanto eh, estableció que el 80% de la riqueza del mundo estaba concentrada en el 20% de la población. Esa relación eh, se llevó a múltiples campos y en el caso tal, Joseph Juran lo llevó al control estadístico de procesos, en lo que denominó la ley de los pocos vitales y los muchos triviales, y generó al principio que el 80% de los defectos o problemas de calidad suelen ser causados por 20% de las causas potenciales. Quiere decir que si yo resuelvo estos 20% de causas potenciales, resuelvo el 80% de los efectos. El objetivo en el control estadístico de procesos busca es justamente priorizar los esfuerzos de tal forma de mejorar el impacto y, obviamente, poner el ojo donde sea más relevante. El componente del diagrama, de la herramienta del diagrama de Pareto, consta de un eje Y izquierdo en el cual se coloca la frecuencia absoluta, normalmente el número de frecuencias, de ocurrencias, el costo o el impacto. En el eje Y derecho se coloca el porcentaje acumulado de 0 a 100. En el eje X se coloca la categoría de efectos o causas ordenadas de mayor o menor frecuencia. Y se representan con barras que representan la magnitud de cada categoría, o la curva de Lorentz ojiva, que es una línea que une los puntos de los porcentajes acumulados a cierta frecuencia. Como metodología se define el problema, se recolectan los datos, se ordenan las categorías en forma descendente, se hacen los cálculos para obtener el porcentaje individual y el porcentaje acumulado y se grafica de las barras y la curva de acumulación. Acá observamos en esta curva que hay un 20% de causas que generan un 8%, un 80%, un 74% en este caso de efectos. Recuerden que esto no es una relación 80-20 exacta. Depende de la magnitud que estemos estudiando. Inclusive no es un ABC, pudiera ser un ABCDF, depende de lo que ustedes definan como tal. En este caso, de 74 a 95 se caracterizan los productos B que van desde 20 hasta un 50% de cantidad y en una representación de un 60 a un 50% de los productos C, pero que tienen un poco impacto en el proceso. Básicamente se busca el punto de quiebre en la curva de Lorentz. En la zona A se representan dos o tres barras que acumulan cerca del 80% de los problemas. Y aquí es donde se utilizan las herramientas de análisis de causa real como el diagrama de Chicago. En la zona B ocurren los muchos triviales, el resto de las categorías que aunque son muchas, su impacto individual es muy poco. Y recuerde que frecuencia no siempre equivale a importancia. A veces un defecto poco frecuente es muy costoso y debe ser tratado como un vital, indistintamente de no estar reflejado en el Pareto. Hay que tener cuidado con ello. Ya lo he nombrado varias veces, el diagrama de causa-efecto, también denominado diagrama de Chicago o diagrama de espina de pescado. Es una herramienta que permite en una forma estructurada visualizar las posibles causas que contribuyen a un problema. Básicamente permite identificar las causas raíz, no solo los síntomas, fomenta el pensamiento sistemático en el equipo de trabajo y organiza la lluvia de ideas en categorías lógicas. Para ello, se categorizan los problemas en un denominado la estructura de las 6M. Esas 6M están compuestas por eh, cajas, por llamarlo de alguna forma, en las cuales detectamos, en grueso modo, algunas de las causas principales y se analizan todas ellas. La primera de ellas es la mano de obra, la máquina, los métodos o instrucciones de trabajo, los materiales que se utilizan, la medición, que se utiliza calibración de instrumentos, precisión de datos, errores de lectura, el medio ambiente, que es la parte externa, la afecta la temperatura, la humedad, las condiciones de ruido o elementos externos a mi proceso. Acá vemos entonces una espina de pescado en la cual colocamos el efecto o causa que vamos a estudiar, mejor dicho, el efecto o problema que vamos a estudiar, y acá reflejamos las causas.
capacidad de servicio, método, mano de obra, equipamiento o medio ambiente. Y se reflejan cada uno de los problemas que se pueden haber detectado por cualquiera de las metodologías que vimos anteriormente. En este caso, la metodología implica que se define el problema o el efecto. Este debe ser específico y tiene que ser medible. Se coloca la cabeza de la espina de pescado. Se traza una línea principal que le conecta las causas con los efectos. Se identifican las categorías. Se dibujan las 6 M, tal como están en el dibujo, las cajas con las categorías. Y se hace la lluvia de idea brainstorming con el análisis o cualquier otro análisis que incluye todos los elementos que vamos incorporando a esas 6M. Luego tenemos el histograma. El histograma también es una representación gráfica de la distribución, un conjunto de datos continuos en que se agrupan en clases o intervalos. El objetivo es visualizar la variabilidad, la tendencia central y sobre todo la distribución de un proceso para compararla con las especificaciones que puede tener nuestro cliente. El histograma tiene un componente o eje X horizontal que representa la escala de la medida, puede ser peso, tiempo, longitud, temperatura, etc. Un eje vertical en el cual se representa la frecuencia, la cantidad absoluta relativa de veces que ocurren las observaciones. Unas clases en las cuales los intervalos en que se divide el rango eh, se determina los intervalos en los que se divide el rango de los datos y los límites de especificación, tanto en forma inferior como superior. Y en el contexto del control de calidad es básicamente fundamental para evaluar la capacidad de un proceso, su determinación. Con ello entonces podemos ver un comportamiento de curva, ¿ok?, que nos permite entonces estudiar esa distribución y determinar los elementos más relevantes o que ocurren con mayor frecuencia. Normalmente tiene una forma de distribución normal de campana que indica procesos estables. No todos los procesos siguen una campana normal. Algunos se pueden ajustar a una curva normal. Todo depende del proceso estadístico que se siga. Puede ser bimodal, que tiene dos picos, en el cual en este caso se infiere que los datos provienen de dos fuentes distintas, por ejemplo, turnos diferentes, máquinas diferentes, proveedores mezclados, etc. Puede estar esta curva cejada a la derecha o a la izquierda, en la cual indica un desgaste de algún tipo de herramienta, por ejemplo, o una medida que no puede ser eh, medida con precisión, o puede ser truncada, que es los procesos en los cuales hubo una inspección previa, se detiene el proceso, se descartaron algunas piezas y se continúa tomando muestras. En este tipo de diagrama es importante decir que no basta con ver la forma, hay que contrastarla con lo que el diseño como tal se tiene. Acá nuevamente tenemos que si la situación es centrada y estrecho, el proceso es capaz y está bajo control. Si es descentrado, el promedio del proceso se ha desplazado, requiere un ajuste del proceso como tal. Y si muy ancho y disperso, eh, van a generarse unidades fuera de especificación. Entonces, la idea es que tengamos una curva normal, picotuda, por llamarlo de alguna forma delgada, a que tengamos una curva muy amplia, en la cual la dispersión, la variabilidad, va a generar unidades en mal estado. Como quinta metodología, tenemos las denominadas cartas de control. Las cartas de control es una herramienta gráfica que nos permite determinar lo que son las variaciones por causas comunes, que ocurren por procesos aleatorios, de las causas especiales o asignables. Las causas aleatorias, esto es un concepto bien importante, son inherentes al proceso, son estables y son predecibles. Eh, Usualmente un proceso que presenta estas características se dice que está bajo control estadístico. Ahora, cuando así ocurren las causas especiales o asignables, que ocurren debido a factores externos, como el desajuste de la máquina, errores humanos, materia prima defectuosa, estas deben ser identificadas y eliminadas para que el proceso se encuentre dentro de control. La anatomía de una carta de control siempre tiene el límite superior de control, una línea central o media que representa el promedio histórico y un límite inferior y un límite inferior. Usualmente, en forma estadística, de este valor central, el límite superior se encuentra a una distancia de más 3 desviaciones estándar y
por debajo del límite inferior de este valor central, menos 3 desviaciones estándar. Eh, este valor no es al azar, es estudiado estadísticamente, y lo que busca es minimizar, ¿se recuerdan cuando hablábamos del error tipo 1, en la falsa alarma, en la cual damos por buena una unidad que estaba mala? Y con ello aseguramos que el 99,73%, según la estadística, de los datos caigan dentro de los límites del proceso y se consideran valores normales y estables. Obviamente, esto hay que compararlo con la especificación técnica de nuestro proceso. Usualmente las cartas de control por variable se usan para características de calidad medible, peso, longitud, temperatura, mientras que por las de atributos se usan para características cualitativas. Por ejemplo, proceso pasa o no pasa, defectuoso o no defectuoso, bueno o malo, por llamarlo de alguna forma. Dentro de los beneficios que tenemos de la implementación de las cartas de control es que previenen la realización de inspecciones, con lo cual nos permite adelantarnos a la elaboración de productos en mal estado. También nos permite reducir costos. Habrá menos desperdicios, scrap, reprocesos, inspecciones y todo eso reduce los costos. Y también nos permite un lenguaje común. La carta de control es muy fácilmente legible y eso lo puede hacer tanto un operario como un ingeniero o la gerencia para medir el rendimiento real de un proceso. De allí su importancia. Y por último, tenemos una herramienta, si se quiere, hasta de corte más de gerencial, que es la matriz DOFA o FODA, como se le conoce, que es una herramienta de diagnóstico que permite evaluar las condiciones internas, denominadas debilidades y fortalezas del proceso o de la empresa, y externas que generan oportunidades y amenazas de un proceso productivo. En el control de calidad, no solamente es importante ver que los puntos de medición se encuentran dentro de los límites de control, sino también por qué el proceso se comporta de esa forma. Y con la matriz DOFA nos permite contextualizar esto y a través de la variabilidad detectada en los gráficos de control, determinar tanto los aspectos internos o externos del proceso que afectan el mismo. En este caso, los cuadrantes se analizan desde un análisis interno, en el cual, repito, vemos nuestras fortalezas. Esas son las capacidades del proceso que mantienen la estabilidad del mismo. Por ejemplo, baja variabilidad, personalmente capacitado, maquinaria con alto índice de capacidad. Pero también me permite ver desde ese análisis interno mis debilidades, que son todos aquellos que generan causas especiales de variación. Recuerden que las causas especiales las podemos atacar, corregir para prevenir. Entre ellas está la falta de mantenimiento preventivo, que puede afectar mi proceso, instrumentos de medición que se encuentran descalibrados o, por ejemplo, una alta rotación de operarios que origina pérdida de experiencia y que afecta mi proceso también. Son factores que pueden ser controlables. Dentro de lo que es el análisis externo, que no es controlable directamente, tenemos oportunidades que pueden ayudarnos a mejorar el rendimiento. Por ejemplo, nuevas tecnologías en el campo eh, mm, de la tecnología de información, mejoran en las materias primas disponibles en el mercado, procesos que generan materias primas más manejables o útiles a mi proceso, cambios en la normativa que favorezcan la estandarización de los procesos o amenazas que originen riesgos externos que pueden sacar el proceso de control. Por ejemplo, inestabilidad del voltaje eléctrico, muy común en nuestro país, variaciones térmicas ambientales, cambios bruscos en las especificaciones, caída de la internet que afecta el proceso, por ejemplo, etc. El control estadístico de procesos entra como un insumo dentro de la DOFA y se genera como una especie de orden lógico de estudio, que es el que le doy yo acá. Primero deberemos representar un gráfico de control, identificar si hay inestabilidad o causas especiales. Luego, analizar esas causas especiales a través de un análisis de capacidad
determinando si el proceso cumple con las especificaciones dadas, y luego se genera la matriz DOFA que se utiliza para priorizar los planes de acción de nuestros clientes. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener estas herramientas? Bueno, primero, se mejora la productividad al hacer predecible el comportamiento de los procesos. También se mejora la calidad, ya que permite reaccionar antes de que aparezcan defectos, se originen unidades en mal estado. Reduce los costos de rechazos internos y externos de los reprocesos y de las inspecciones. Se proporciona un lenguaje común para el análisis de desempeño del proceso. Se mejora, maximiza la productividad por unidades fabricadas. Se genera, obviamente, al generar una mayor productividad, mayor eficiencia operativa. Se reduce la necesidad de inspecciones manuales, con lo cual se reduce también este costo de inspección y las paradas por inspección. Y se ayuda a mejorar los indicadores de calidad de la empresa. Lo otro bien importante y relevante es que nos permite identificar las causas especiales de las causas comunes y podemos enfocarnos en las mismas para atacarlas y prevenir elementos que distorsionen mi proceso. Y finalmente, un mejor producto genera una mayor satisfacción de nuestros clientes. Todo ello entonces es el tema que nos correspondía en este núcleo temático número 2. Vamos a hablar ahora de lo que respecta a nuestra actividad sumativa número 2, que es un ensayo. El ensayo es obviamente inherente a la unidad número 2 y que tiene que ver con las herramientas utilizadas de la calidad que hemos visto, sus ventajas, desventajas, elementos exclusivos y diferenciales en el campo aplicado que utilicemos. Este ensayo debe presentar una mixtura entre las fuentes consultadas y el aporte teórico, explicativo y reflexivo, y se deben tomar en siguientes interrogantes dentro del mismo. Debe describir detalladamente y comparar cada una de las principales herramientas gráficas utilizadas en el control estadístico del proceso. Explique cómo cada una de estas herramientas ayuda a identificar diferentes tipos de variabilidad en un proceso productivo y proporcione un ejemplo concreto de su aplicación. Obviamente no vamos a utilizar material que les estoy dando, deben investigar, complementar, pueden cruzarlo con el material que les doy, pero la idea es que busquen nuevas opciones en la bibliografía, ya sea en libros o en la red, que les permitan generar nuevos conocimientos. Otro aspecto que vamos a intentar resolver con nuestra actividad sumativa 2 es sobre las cartas de control. Debe desarrollar y explicar los diversos casos que originan que una gráfica se encuentre dentro y fuera de control. En este punto es no solamente explicarlo, sino también presentar la gráfica del caso en particular que están estudiando en un momento determinado y que indica si está dentro o fuera de control y por qué se origina esa situación. Ahí van a encontrar multiplicidad de gráficas si hacen una investigación adecuada al respecto. Desarrolle y explique las metodologías de gestión de la calidad, Six Sigma y Lean Manufacturing. Explique cómo se complementan estas herramientas y enfoques para lograr la excelencia operativa a través del control estadístico del proceso. En este video nos hemos hablado de algunas gestiones adicionales o herramientas adicionales que se tienen disponibles. Dos de ellas es Six Sigma y Lean Manufacturing. ¿Qué serán ellas? ¿Conformarán? ¿Qué ventajas y desventajas tendrán? ¿Cómo se unen ellas dos si es que sean compatibles? Es parte de la investigación que ustedes deben desarrollar. Además de, y esto ha generado muchas preguntas, creo que está bien claro, el ensayo en este caso está formado por los tres elementos anteriores y además, dice aquí, debe desarrollar un ejemplo realizado a mano. Lo anterior no es a mano. A partir de aquí, dice, además de desarrollar un ejemplo realizado a mano, debe, además de desarrollar un ejemplo realizado a mano, que le permita comparar y contrastar el empleo del control estadístico proceso y el manufacturing. Particularmente, el ejemplo es acá, a mano. Usted lo desarrolla en su hoja, en su cuaderno, le hace una captura de imagen y lo coloca en su archivo Word.
indicando cuándo es apropiado utilizar cada tipo de gráfica y las consideraciones clave para su implementación. Cada ejercicio debe realizar a mano, debe contener su nombre y número de cédula y a su vez debe ser pegado en la imagen del archivo Word a entregar. Pero estoy hablando específicamente de este párrafo. Lo anterior sí puede ser utilizado con cualquiera de los elementos Office o programa que usted utilice, pero recuerde que la entregable es en Word. Favor seguir las normas del manual de trabajo de grado. La entrega debe ser en archivo Word con margen superior izquierdo 4 y 3 centímetros en cada uno de los demás laterales. Y letra Arial 2, interlineado 2.5. Por favor, no me pongan trabajos con doble eh, interlineado o entre párrafo y párrafo. En una página ponen dos párrafos y ya consideran que el trabajo tiene una extensión. No, yo veo realmente la extensión. Eso no les va a sumar punto, creen. El trabajo solicitado es un ensayo y aquí por favor atención. Debe seguir las pautas señaladas por la UBA para la realización de ensayos académicos. Se indica que todo ensayo lleva una introducción y una conclusión. Hay una confusión muy importante. En el trabajo número 1, que era un informe técnico, se decía particularmente que el mismo constaba de una introducción y no llevaba conclusiones. Más de la mitad de los trabajos no leen la información o no leyeron los autores la información y colocaron conclusiones. Eso es no leer las instrucciones dadas. Se indica que todo ensayo lleva una introducción y conclusión, pero las mismas se insertan dentro del contexto del desarrollo del trabajo. En ningún caso constituyen un título aparte del ensayo. Señores, si yo pongo ensayo sobre la ceguera, yo hago una introducción de una página, pero no coloco el título introducción, simplemente desarrollo el contenido de esa introducción, continúo con el desarrollo del trabajo y concluyo una página de conclusiones sin colocar el título conclusiones, ni resumen, ni aporte final, nada de eso. No lleva título, no lleva título, insisto, por favor. Vamos a ver cuántos trabajos van a venir de la forma con el título por no leer. Todo ensayo es desarrollado en primera persona, entonces no es un copy-pega, ya que es una reflexión personal sobre el tema solicitado. Se supone que ustedes deben leer el material y conformar el trabajo respectivo. Si es necesario incluir alguna cita textual, la misma debe ser indicada según las normas APA. De lo contrario, implica plagio. No pegue el link, no serán corregidos. Una observación sobre las normas APA, que vi varios trabajos de esa forma. Eh, por ejemplo, voy a... No porque la vayan a utilizar, por favor, simplemente el ejemplo me vino a la mano. Yo conseguí un trabajo en el Rincón del Vago. Bueno, el trabajo en la bibliografía se referencia con la dirección electrónica que me lleva directamente al trabajo. No pongo www.rincondelvago.com, porque el rincondelvago.com es la página primera, es la página que tendría que yo empezar a investigar para llegar a la bibliografía que ustedes me están diciendo. No, se coloca es la dirección que me lleva directamente al trabajo. Vi varios trabajos que no sé de dónde surgió esa modalidad, colocándolo en esa forma. Eso está errado, eso no es APA. No pegue links, no serán corregidos, no deberá haber copias de internet, de libros, de trabajo de los compañeros, materiales o resoluciones de otros profesores. Toda la información debe estar contenida en el archivo Word a entregar. La referencia bibliográfica, ya lo dije, páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia, blog personales o páginas de información y similares, o fuentes de investigación con inteligencia artificial, no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes informativas, por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia para la investigación o captura de información. Que revisada no mata soldado, lo estoy diciendo. Deben describir las fuentes según las normas APA. Cantidad de trabajo que ponen Wikipedia, que ponen Econopedia y que le detecto, pero facilito, están utilizando inteligencia artificial. Actividades sugeridas, realice un recorrido secuencial por la unidad de estudio, elabore conclusiones en base a las lecturas realizadas, utilice la guía que les doy, control estadístico de proceso, que tampoco es para que hagan un copy-pega de lo que yo les estoy dando en esa guía para su trabajo, tienen que investigar. Investigue y visualice videos sobre herramientas de control estadístico, cómo hacer una carta de control en YouTube, cómo hacer una carta de control en Excel, diagramas causa-efecto, diagramas de Pareto, histogramas de frecuencia, matriz de Office, tormenta de idea. Cada uno de estos títulos lo lleva a un video.
Los resultados se comunicarán en un documento Word que debe contar con una portada institucional, no dibujito, por favor. Desarrollo mínimo de 10 páginas, con aporte teórico mínimo de 6 páginas, resto del ejercicio solicitado y referencia en formato APA, mínimo 6 de una página. Criterios de evaluación. Esa es otra cosa que se dice mínimo 6. Quiere decir mínimo 6. 6 o más. ¿Ok? Entonces, cuidado allí porque en la rúbrica dice, eh, básicamente se obtiene el puntaje completo cuando se referencia más de 6 libros y en muchos casos ponen 5 y 4, ya ahí pierden puntos. Los criterios de evaluación vale 15 puntos, el contenido, el análisis, la presentación, uso de imágenes, introducción y conclusiones sin el título, desarrollo de ejercicio, uso de fuentes bibliográficas en la investigación y la puntualidad de entrega que vale 10 puntos si usted entrega en el periodo normal. Todo ello está descrito en la rúbrica que deben leerlo, por favor. La fecha de entrega, 23 de febrero, la fecha de cierre, o desde el 23 de febrero hasta el 27 de febrero en periodo normal. Hasta allí corrijo hasta el 100% de la nota. A partir del 27 de la medianoche hasta el 3 de marzo se corrige con sobre 90 puntos. Cualquier duda, pueden acudir al foro de duda, a la mensajería, al encuentro síncrono, a la mensajería lo estoy revisando diariamente y les puedo responder por allí. Así que cualquier inquietud que tengan, con todo gusto revisamos a través de la mensajería. Por favor, manejo ético en la elaboración del trabajo, ya se los dije. Desarrollen las actividades según las instrucciones dadas y les deseo éxito en su actividad. Y reitero, cualquier inquietud me pueden escribir. Hasta la próxima.